derecho, Marc Castells, Aitor Sanz estarían en el centro del campo, Jandro en el extremo derecho. Insisto, importantes cambios, importantes novedades a tenor de lo que venía sucediendo con Pichi Lucas. No, me imagino que estarás hablando un poco por la sesión de hoy por la mañana. Yo no creo que vayan a ser tanto los cambios. Se lo comenté a los futbolistas antes de comenzar la sesión. No os fijéis en los nombres, fijaros en los conceptos. Vamos a tratar de aplicar los conceptos que durante estas sesiones anteriores hemos trabajado. Y bueno, pues tratamos de desarrollar una sesión donde después había gente que tenía que repetir y demás, y hicimos un poco una combinación, pero no me parece que vayan a ser tantos los cambios, ¿no? Alguno va a haber, pero ya te digo que no me parecen tantos los cambios. Pichi era destituido el pasado domingo. Choca que la destitución llegara después, quizá de la mejor primera parte del equipo, el sábado ante Lemona, y donde se volvió a demostrar, o donde el equipo volvió a dejar una muy buena imagen. ¿Por qué se tardó tanto, ya como director deportivo, no sé, como entrenador? Bueno, el equipo yo creo que ha sufrido una evolución, ¿no? Una evolución hacia lo positivo. Es decir, yo lo he explicado en diferentes medios y en diferentes situaciones. Yo creo que el equipo comenzó un poco equivocado, quizás pensando que la plantilla incluso, yo creo que pensaba que iba a ganar los partidos de manera, vamos a hablar así un poco, de manera fácil, ¿no? Que íbamos a ganar porque teníamos calidad, y nos hemos dado cuenta que es complicado. En esta categoría hay gente que la mayor parte de los equipos tienen muy buenos equipos, entonces, y en este grupo sobre todo la gente, lo que se suele decir, compite, ¿no? Es decir, no te da balón por perdido, te aprietan, se te agrupan atrás y luego te salen bien a la contra, te manejan bien los tiempos, te manejan bien las situaciones de balón parado, y eso hace que muchas veces parece que con muy poco, pero manejando esas cosas que parecen muy poco, te ganan los partidos, y eso fue un poco lo que a nosotros en principio nos sorprendió. A partir de ahí el equipo empezó a competir, empezó a hacer resultados con partidos serios, pues de empates, victorias sufridas, como tiene que ser, y al equipo se le ve esa evolución, que finalizó el domingo con un muy buen partido desde el punto de vista de que de 80 minutos yo creo que fueron muy buenos, pero también es cierto que hubo 10 que nos dejaron sin puntos, ¿no? Y que yo creo que esas son las cosas que en esta categoría, en este grupo, hay que manejar, porque es lo que te comentaba al principio, es lo que marca los resultados, el manejar esas situaciones. ¿Demandaban los jugadores un giro de tuerca, un cambio de rumbo? A los jugadores no se les preguntó. No, a los jugadores no se les preguntó. Yo creo que se nos preguntó al entrenador y a mí, y lógicamente la reflexión que hizo el consejo. El entrar a ver lo que piensan los futbolistas a veces es complicado. Habrá gente que, yo creo que la mayor parte del grupo, si no decir todo, tenía una relación extraordinaria con el entrenador, y seguramente no tendría más que palabras buenas hacia él. Es mi opinión desde donde yo lo veía. Ahora bien, el consejo hizo otra reflexión y bueno, pues, tomó esta decisión, y ahora la situación pues es la que es, ¿no? O sea, hay mucha gente que no confía en la plantilla que habéis configurado para este año. ¿Entendéis las críticas desde el cuerpo técnico y desde el consejo? Nosotros entendemos todo. Yo entiendo todas las críticas, porque unas pues serán producto de la reflexión, otras serán producto de la visualización de los partidos, otras serán producto a lo mejor de incluso algunas pues el desconocimiento, también puede haberlas, y uno tiene que aceptarlo todo, ¿eh? Luego está lo que uno ve como profesional y lo que uno hace, que dentro de que comete siempre errores, seguramente habríamos cometido algún error en la planificación de este año, alguno, pero yo estoy seguro que en su mayor parte fueron todas situaciones de acierto, vamos. Hace mes y medio aproximadamente comentaste ante los medios que esperabas mucho más de los jugadores que estaban este año. ¿Por qué crees que no están dando lo que se espera de ellos? Es una pregunta complicada, porque uno tiende a dar respuestas a lo mejor demasiado fáciles, y lo que está claro es que el compromiso de la plantilla nadie lo puede poner en duda.
ya te digo que analizando desde el punto de vista deportivo se ven errores en situaciones concretas de juego que nos están condenando, ¿no? Pues errores defensivos, errores incluso en momentos determinados, incluso de acierto de manera en ataque, porque el domingo fue uno de los días que realmente tuvimos bastante desacierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo el comienzo, donde quizás sus expectativas eran ganar los partidos de una manera y ver que eso no se cumplía, a ellos anímicamente sí les pasaba factura y se les hacían los partidos siempre un poco más duros de lo que en un principio suponían. Hablamos del Real Oviedo, un Real Oviedo que quizá una de las cosas más importantes que tiene es la afición, muchas veces denominada de primera, una afición que, lo sabes, no te lo va a poner tampoco nada fácil, o por lo menos es lo que parece en el primer partido que vas a tener en el Tartiere, ante la Cultural Leonesa. Hay quien te empieza a recordar ya tu pasado por el ACF. Imagino que un poquito molesto por ese tema. Yo qué sé, no sé si esta pregunta pues, tiene una respuesta fácil. Yo creo que me lo comentaban compañeros tuyos y les he dado la respuesta. Mira, yo tengo muy claro todas las decisiones que he tomado en mi vida y siempre han sido desde la reflexión y desde, bueno, pues desde lo profesional. En ningún momento tomé decisiones alocadas en la vida de este calibre, ¿no? En el caso de mi paso por el Oviedo Astur, o Oviedo ACF, como se denominaba entonces, ya lo expliqué esta semana y yo no sé si quieres que sea redundante, si quieres que vuelva a explicarlo. Yo del Oviedo no me fui al Astur, yo del Oviedo fui despedido en una regulación de empleo. Yo había aceptado el cargo de entrenar al filial. Estuvimos durante ese año, que fue la temporada 2000, creo que fue 2002-2003, yo era entrenador del equipo de Gironda. Estuvimos 7 meses que no cobrábamos el sueldo, no lo cobramos. Jamás, ahí están mis superiores para que lo digan, jamás falté a un entrenamiento, jamás falté a un día de trabajo, todo lo contrario, con ilusión, con ganas de sacar a aquellos chavales hacia adelante, de salir con aquel equipo hacia adelante. Acabó el año, se me propuso el dirigir al filial en aquel momento, lo acepté a pesar de que veía que la situación era dramática, porque era dramática. Y incluso lo acepté, pero después surgió que ni inscribieron al filial y me metieron en una regulación de empleo. Entonces, bueno, pues yo me vi en el paro y así estuve durante mes y pico al paro, hasta que, bueno, pues me surgió una oferta para entrenar al juvenil de aquel equipo y me pareció una oferta que no se podía en aquel momento desestimar y la cogí. Eso es lo que ocurrió. Luego entra que tú caigas mejor, caigas peor. Eso ya, quizás sea una persona que a lo mejor no caiga bien a la gente, bueno, pues eso ya no... Yo tampoco voy por ahí haciendo vida social como para buscarme amigos, ¿no? Yo sé quiénes son mis amigos y luego intento ejercer el trabajo lo mejor que sé. Es lo único que te puedo decir, y si con eso voy a tener mal recibimiento o demás, lo único que me preocupa, ya lo dije el otro día también, es que el equipo no se vea perjudicado por que yo caiga mejor o caiga peor, ¿no? Sea una persona que socialmente pueda caer mejor o peor. Es lo único que me preocupa, porque yo, pues, afortunadamente, ya te digo, sé quiénes son mis amigos y trato siempre a la gente con la mayor corrección y trato siempre de ser educado, como me enseñaron en casa, y poco más te puedo decir. Para terminar, José Manuel, ¿van a contar con la cantera? Jugadores como Johnny, Prosi, Ernesto o el máximo goleador del equipo filial van a tener minutos con el primer equipo. Cualquiera de los jugadores, de esos que has dicho, de otros que no has nombrado del filial, por supuesto que pueden tener en cualquier momento su oportunidad, están trabajando bien, hay que reconocerlo, pero bueno, también hay que tener en principio respeto también un poco por estos profesionales, que yo desde luego creo que de momento no tienen por qué ser condenados. Yo creo que de momento sigo manteniendo que están capacitados para sacar esto adelante. Ahora bien, situaciones puntuales que veamos que pueden ayudar al equipo, desde luego que los vamos a utilizar
y estoy seguro que van a responder con la mayor de las garantías. Eso, vamos, estoy convencido porque por eso están en ese equipo filial, porque son futbolistas que en cualquier momento pueden actuar en el primer equipo. Y la última, ¿todavía es posible el ascenso? Bueno, todavía es posible. Esa es una pregunta que estoy obligado a decirte que sí. Pero que poco a poco. Pero que, como digo yo, vamos a empezar el domingo a hacer puntos en Guijuelo, a ganar en Guijuelo, a venir aquí, a ganar aquí, y así poco a poco nos daremos cuenta que en 4 o 5 jornadas, si las cosas las haces en positivo, la visión de todo va a cambiar. Si las haces en negativo, la visión también va a seguir siendo negativa, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede ir más allá del siguiente paso, porque si lanzas la vista muy allá, posiblemente tropieces. José Manuel Martínez, director deportivo y entrenador del Real Oviedo, gracias por estar esta noche en Libre Directo. Mucho ánimo, porque no es fácil la papeleta que te ha tocado, y que todo empiece por conseguir por lo menos un resultado positivo en Guijuelo. Si pueden ser los 3 puntos, mejor que mejor. Muy bien, muchas gracias y ha sido un placer estar aquí. José Manuel Martínez, insisto, entrenador y director deportivo del Real Oviedo, se subirá esta noche aquí a Libre Directo. Nosotros nos marchamos, regresamos mañana a las 9 menos 10 de la noche, como siempre aquí en Libre Directo, su cita habitual con el deporte de nuestra ciudad. Gracias por su complicidad, como siempre, y buenas noches.